Evangelio de hoy. Viernes, 14 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 17, versículo 26 al 37. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Como sucedió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían. Se casaban hombres y mujeres. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían. Compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los hizo perecer a todos. Así sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en el campo y tenga cosas en casa, que no vuelva atrás. Y del mismo modo, el que esté en la ciudad, que no regrese. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida, la perderá. Y el que la pierda, la recobrará. Les digo que aquella noche estarán dos en una cama. Uno será tomado y el otro dejado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra dejada. Entonces le preguntaron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchar la voz que despierta. Al acercarnos a la imagen fuerte y enigmática de Lucas, entramos en un territorio donde Jesús habla de catástrofes, súbitas llamadas y decisiones extremas. El pasaje nos confronta con lo inesperado. La vida cotidiana interrumpida, el llamado urgente a elegir. Y la invitación a despertar de la indolencia. No es un texto que busque aterrorizar sin sentido, sino sacudir la comodidad del corazón. Y poner ante nuestros ojos la brecha entre vivir de acuerdo al mundo y vivir atentos al misterio. Esta reflexión pretende acompañarte con calma por las imágenes y los silencios del texto, ofreciendo pausas para pensar, sentir y preguntar. No traeré citas ni referencias externas. La intención es permanecer dentro del pulso del pasaje, leer su eco en la vida y abrir horizontes de sentido para el alma que escucha. El contexto de lo cotidiano y la advertencia del como en los días de. El pasaje comienza remitiendo a escenas de la vida ordinaria. Gente comiendo, bebiendo, casándose. Estas imágenes señalan la normalidad, la rutina humana en la que se construyen los proyectos y las seguridades. Jesús recuerda que, así como en tiempos antiguos, habrá un momento en que la vida será confrontada por un giro de la historia. Lo que parece estable, la mesa compartida, la fiesta íntima, el trabajo cotidiano, puede transformarse en escenario de separación y decisión. Esta conjunción de lo cotidiano con la advertencia extrema nos invita a preguntar: ¿vivo como si mi vida siempre tuviera el mismo curso? ¿O albergo una atención capaz de percibir la fragilidad y la urgencia? El Evangelio no condena la vida común. La coloca en diálogo con una llamada que atraviesa lo ordinario y lo vuelve significativo. La insensatez de la indiferencia, el peligro de vivir adormecidos. Una de las imágenes más inquietantes
Dao texto es la de los que siguen sus ocupaciones mientras el juicio llama. Otros son llevados sin comprender. Esto no es solo una amenaza externa. Es la descripción de un estado interior. La indiferencia espiritual tiene una capacidad anestésica que convierte el corazón en un paisaje ciego. La vida puede llenarse de actividades nobles o triviales, proyectos y pequeñas urgencias. Y sin embargo pasar por encima de la llamada profunda, que exige nuestra existencia más auténtica. Jesús no desea provocar angustia gratuita. Su llamada es pedagógica. Despierta a quien vive dormido entre rutinas. Y le ofrece la posibilidad de redireccionar su corazón. El llamado a la alerta no es paranoia escatológica, sino una invitación a vivir con raíces más profundas que los horarios y los planes cómodos. La súbita ruptura, la imagen de la casa y del avistamiento. El texto utiliza imágenes tajantes. Unos serán tomados, otros dejados. Esta forma brusca de hablar refleja la intensidad de la elección moral y existencial. No se trata de una violencia gratuita, sino de la consecuencia de vivir alineados o desenfocados respecto del reino. Cuando la realidad última irrumpe, la vida se clarifica y las lealtades se muestran tal como son. La toma y la deja actúan como metáforas de la transparencia final. Lo que estaba velado por costumbres y autoengaños queda al descubierto. Esta ruptura también revela la justicia de Dios que, con ternura y rigor, no deja indefinidamente la obra inacabada del corazón humano. La llamada súbita es, en el fondo, una llamada a la coherencia. A vivir según la verdad que ya habita en nosotros. Aunque a veces la ignoremos. El camino de la separación, elegir y perder para ganar. Jesús advierte con imágenes que conmueven. Dejar lo que se ama. No volver atrás por los afectos. Estar dispuesto a perder por el reino. Esta radicalidad es paradójica. Perder lo querido para encontrar la vida que no perece. El Evangelio no propone una negación estéril del amor humano, sino una reordenación de las prioridades. Amar no se cancela, sino que se purifica. El amor que se aferra y que posee termina devorando. El amor que suelta y que confía hace entrar en dimensiones más amplias. La llamada a no volver atrás es la invitación a la audacia de quien arriesga la seguridad por algo mayor. En la historia espiritual, esto siempre aparece como un proceso doloroso. Dejar seguridades. Renunciar a logros, desprenderse de imágenes de sí mismo. Pero detrás del sacrificio hay un horizonte. La vida plena que brota cuando la identidad no está ya hipotecada a lo transitorio. La urgencia de discernir, leer señales en medio del mundo. En los versículos hay una insistencia. En la necesidad de atención. Mirar, estar alerta, discernir. Vivir atento no es una actitud pasiva de vigilancia ansiosa, sino una disposición contemplativa, que distingue el latido de lo pasajero del latido de lo eterno. Discernir implica aprender a reconocer signos y rastros de la acción de Dios en la historia y en los corazones. Es también una práctica comunitaria. No se discierne solo. La comunidad ayuda a leer los tiempos,
a corregir ceguera y a sostener en la prueba. La urgencia evocada por Jesús no es un llamado a un activismo frenético, sino a una atención encarnada. Vivir el día con el corazón despierto, con la memoria agradecida y la mirada hacia el horizonte. La ambivalencia de los vínculos, cuando ser pasado y cuando ser enviado. El pasaje habla de hogares divididos y de familias separadas. Esta imagen puede sonar dolorosa y hasta cruda. Sin embargo, la tensión que describe nos remite a una experiencia humana real. Los vínculos pueden ser puente o muro. Cuando los lazos familiares y sociales velan la verdad del llamado, se transforman en obstáculos. Allí donde la pertenencia exige sumisión al ego o al interés más que apertura al bien, es necesario tomar distancia. Esto no enseña desprecio por la familia. Por el contrario, llama a amar de un modo que no use ni domestique a la otra persona. A veces el amor exige desapego temporal para salvar la verdad de la relación. Otras, significa decisiones que fortalecen la comunión esencial. La parábola nos interpela a considerar si nuestros vínculos ayudan a crecer en verdad o nos encadenan a la mediocridad. La dimensión escatológica, tiempo presente y plenitud futura. Aunque el lenguaje es apocalíptico, su centro no es la fascinación por catástrofes, sino la tensión entre el ahora y la plenitud que vendrá. Jesús habla para que el presente se pacifique. Si vivimos como si el reino ya estuviera en germen, nuestras elecciones se harán más sabias y generosas. La escatología cristiana no es huida del mundo, sino una fuerza que transforma el modo de habitarlo. Saber que la historia tiene un sentido y que el amor divino actúa en ella nos libera de la ansiedad estéril por acumular seguridades. Vivir escatológicamente es trabajar hoy por la justicia y la misericordia, en la paz que sostiene la espera activa. Así, el futuro no paraliza la acción, sino que la anima con esperanza y coraje. La llamada a la sobriedad interior, practicar la vigilancia del alma. En medio de imágenes dramáticas, una llamada constante atraviesa el texto. Vivir sobrios, vigilantes, despiertos. La sobriedad no es privación, sino claridad de visión. Es aprender a no depender de máscaras ni evasiones. Practicar la vigilancia del alma implica cultivar disciplina espiritual, oración que purifica, silencio que escucha, examen que orienta, comunidad que sostiene. Estas prácticas no son remedios mágicos, sino herramientas para que el corazón no se embote. La sobriedad también es ética. Vivir de manera coherente con las palabras y los signos que profesamos. Es dejar que la coherencia transforme la agenda diaria, para que las pequeñas decisiones de cada jornada vayan alineando la vida con la verdad que esperamos. Esperanza frente al asombro, la fe que sostiene la decisión. La exhortación no es a la desesperación, sino una esperanza que sostenga la audacia. La fe no elimina la conmoción del cambio ni la necesidad de dolorosas renuncias, pero ofrece una perspectiva que permite sostenerlas. La esperanza cristiana es la convicción de que
Aunque los tiempos sean duros y las separaciones dolorosas, el amor de Dios sostiene la historia y a cada persona. Vivir con esta esperanza permite afrontar la llamada con serenidad. Elegir hoy lo que alimenta la vida eterna, aun si exige pérdidas humanas. La fe no promete caminos sin heridas. Promete un acompañamiento fiel, que transforma esas heridas en abertura al don. La profundidad del misterio del día del Hijo del Hombre. Cuando Jesús habla del Día del Hijo del Hombre, no se refiere solo a un acontecimiento futuro y lejano, sino también a una revelación constante de la verdad, que atraviesa cada momento de la historia. Ese día representa el instante en que todo queda al descubierto, cuando las apariencias se disuelven y lo esencial se manifiesta. No es únicamente el fin del mundo externo, sino también el fin de los falsos mundos interiores, que el ser humano construye para sentirse seguro. El Día del Hijo del Hombre sucede cada vez que una conciencia se ilumina, cada vez que alguien comprende que la vida no puede seguir girando alrededor del ego y sus ilusiones. Es el día en que el alma reconoce la presencia de Dios en medio de la confusión y responde con libertad. En este sentido, la palabra de Jesús no es solo una profecía temporal, sino una pedagogía espiritual que nos enseña a reconocer los momentos de revelación que Dios pone en nuestro camino, incluso en medio de las tormentas. El despertar interior, cuando la fe se convierte en mirada lúcida. Vivir en el espíritu de este Evangelio es aceptar que la fe no es una idea abstracta ni un refugio emocional, sino una forma de mirar el mundo con profundidad. Jesús nos invita a despertar, a que la fe se vuelva una mirada lúcida, que sabe distinguir entre lo que parece y lo que es. Este despertar es lento, doloroso y hermoso. Implica enfrentarse con lo que evitamos ver. Nuestras dependencias, nuestras máscaras, las zonas oscuras de nuestro corazón. Pero el Evangelio no nos deja en esa oscuridad. Nos muestra que mirar con verdad es el primer paso hacia la libertad. La fe madura es aquella que no huye de las sombras, sino que aprende a reconocer en ellas la necesidad de la luz. Quien vive despierto, no teme el día del Hijo del Hombre, porque ya ha comenzado a vivirlo por dentro, en la claridad que solo nace de la confianza. La resistencia de lo viejo, el corazón que no quiere soltar. En cada historia humana hay una tensión entre lo viejo que se resiste a morir y lo nuevo que pide espacio para nacer. El pasaje de Lucas pone de manifiesto esa lucha. Muchos permanecen aferrados a lo que conocen, su modo de vida, sus costumbres, su poder, su confort. La transformación les parece una amenaza, no una promesa. Pero el mensaje de Jesús es claro. No se puede acoger el reino sin dejar atrás las seguridades que lo contradicen. Aferrarse a lo viejo puede ser comprensible, pero también puede ser una forma de negar la vida. La historia espiritual de cada persona repite este drama. El alma siente el llamado a renovarse, pero teme perder lo que ama. Sin embargo, todo lo que no se entrega acaba perdiéndose por su propio peso.
Soltar no es abandonar, es confiar. Es permitir que la gracia haga su obra. Donde nuestras fuerzas ya no bastan. Solo quien suelta, puede recibir. La revelación en lo inesperado, el Dios que interrumpe. Uno de los rasgos más inquietantes de este Evangelio es la idea de que Dios actúa en lo inesperado, en lo súbito, en lo que interrumpe la normalidad. Lo hace no para castigar, sino para revelar. La interrupción divina es una pedagogía de amor. Desmantela las rutinas que nos ciegan y abre caminos nuevos. Cada acontecimiento inesperado. Una pérdida, una crisis. Un cambio radical puede ser leído como una irrupción del día del Hijo del Hombre. Dios no siempre se anuncia con trompetas. A menudo llega como un silencio que descoloca. Como una herida que despierta. Como una pregunta que no se puede ignorar. Cuando el alma aprende a reconocer a Dios en esas interrupciones, deja de temerlas. Comprende que detrás de cada quiebre hay una posibilidad de crecimiento. Un llamado a mirar más allá de lo inmediato. Lo que parecía fin, se convierte en comienzo. El juicio como revelación del amor. Cuando se habla de juicio, muchas veces se piensa en condena, en castigo. Pero el juicio, en la enseñanza de Jesús, tiene otro sentido. Es la revelación del amor en toda su claridad. En ese momento, todo queda al descubierto. No para humillar, sino para purificar. El juicio no destruye, ilumina. Muestra lo que es verdadero. Y lo que ha sido mentira. Nos permite ver cómo nuestras acciones, nuestras omisiones y nuestros gestos cotidianos han contribuido o no al reino del amor. Así entendido, el juicio no es el fin de la esperanza, sino su consumación. Dios no juzga como un juez humano, sino como un médico que muestra la herida para poder curarla. Quien se sabe amado, no teme ser revelado. El temor al juicio se disipa cuando comprendemos que el amor que nos examina es el mismo que nos salva. Y así, el Evangelio se transforma en buena noticia. La verdad final será también ternura final. La comunidad vigilante, esperanza compartida en el tiempo de espera. El mensaje de Lucas no es solo para individuos aislados, sino para una comunidad entera, que vive en medio de la historia. Jesús no llama a una vigilancia solitaria, sino a una esperanza compartida. La comunidad cristiana, en este sentido, es una fraternidad de los que esperan, de los que aprenden juntos a mirar más allá del miedo. Vivir en comunidad significa ayudarse mutuamente, a no dormirse, a sostener la esperanza. Cuando el cansancio espiritual aparece, cada uno tiene momentos de oscuridad. Pero la fe del otro puede ser luz que acompaña. Por eso, la Iglesia entendida como comunidad de creyentes no es una estructura rígida, sino un espacio de acompañamiento, donde se aprende a vivir el Evangelio. En un mundo que corre sin mirar, la comunidad se convierte en un lugar de pausa, de oración, de escucha. Allí se recuerda que lo definitivo no está en el ruido de los mercados ni en las promesas de poder, sino en la fidelidad silenciosa del amor. El testimonio del que permanece firme.
La imagen de los que permanecen. Cuando otros son arrastrados. Tiene un valor simbólico muy fuerte. Representa a quienes, en medio de la confusión, conservan la claridad del corazón. Permanecer firme no es resistir por orgullo, sino mantener la paz interior cuando el mundo se desmorona. Es una actitud nacida de la confianza. Saber que, aunque todo cambie, hay un amor que no pasa. Esta firmeza no se improvisa. Se cultiva cada día con pequeñas fidelidades. Con la práctica del bien incluso cuando parece inútil. Con la oración que sostiene la esperanza. En los tiempos de prueba. Los que han aprendido a vivir así se convierten en refugio para los demás. Su presencia silenciosa es testimonio de que el Evangelio no es una teoría, sino una manera concreta de vivir y de esperar. El misterio de la elección, ser tomado o dejado. La expresión uno será tomado, otro dejado. No pretende dividir arbitrariamente a las personas, sino revelar que la respuesta al llamado de Dios es personal e intransferible. Cada alma tiene su historia, su libertad, su camino. Ser tomado no es un privilegio elitista, sino la consecuencia de haber vivido en apertura a la verdad. Ser dejado no implica condena definitiva, sino la constatación de una falta de disponibilidad interior. Este lenguaje nos invita a asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Nadie puede responder por nosotros. Nadie puede prestar su fe. La relación con Dios es íntima, única, irrepetible. Por eso, la vida no puede ser vivida en automático. Cada gesto, cada palabra, cada elección construye el modo en que respondemos al llamado. No se trata de miedo, sino de conciencia. La eternidad comienza en las pequeñas decisiones que hacemos hoy. La humildad ante el misterio, callar para comprender. En los últimos versículos del pasaje, cuando los discípulos preguntan dónde ocurrirá todo esto, Jesús responde con una imagen misteriosa. Donde esté el cuerpo, allí se reunirán los buitres. Es una frase dura, casi enigmática, pero profundamente simbólica. Invita al silencio más que a la explicación. Nos recuerda que no todo puede ser comprendido con la razón. Hay dimensiones del misterio que solo se captan desde la humildad y la adoración. A veces, la curiosidad humana quiere controlar lo divino, ponerle fechas y formas. Pero el Evangelio enseña que el reino no se somete a nuestras categorías. Saber callar ante el misterio es una forma de fe. Confiar en que, aunque no entendamos todo, Dios sigue actuando con sabiduría. El silencio no es vacío. Es espacio para que la verdad hable. Y solo quien acepta ese silencio puede escuchar la voz que verdaderamente transforma. Vivir el presente como espacio de salvación. El mensaje final que se desprende de todo este pasaje es claro. El tiempo de la salvación es ahora. No mañana, no en un futuro lejano. El reino ya está en medio de nosotros, en cada gesto de bondad. En cada decisión que brota del amor. Esperar el día del Hijo del Hombre no es quedarse inmóvil mirando el cielo, sino transformar la tierra con fidelidad. Cada momento puede ser lugar de encuentro con Dios.
Si se vive con conciencia y amor. No hay que huir del mundo, sino habitarlo con profundidad. Comer, trabajar, amar, servir. Todo puede ser parte del reino cuando se hace desde la luz. Jesús no vino a condenar la normalidad humana, sino a transfigurarla. En esa transfiguración cotidiana, se prepara el corazón para el encuentro definitivo. Vivir despiertos, entonces, es aprender a mirar cada instante como oportunidad de gracia. Cada amanecer como anticipo del día sin ocaso que esperamos. El relámpago que cruza el cielo, símbolo de la revelación inmediata de Dios. El Evangelio dice que el Hijo del Hombre será como el relámpago, que brilla de un extremo al otro del cielo. Esta imagen es poderosa y poética. El relámpago no se puede predecir ni controlar. Surge con una luz intensa, que ilumina todo por un instante, y deja ver la verdad del paisaje. Así actúa la presencia de Dios en la historia y en el corazón humano. Cuando irrumpe la gracia, no lo hace suavemente ni bajo nuestros cálculos. Irrumpe con claridad súbita, rompiendo oscuridades y revelando la realidad tal como es. Este relámpago no destruye, sino que despierta. El alma que lo experimenta no puede seguir viviendo en las sombras de antes. A veces esa luz llega en una crisis, en una pérdida, en una súbita comprensión del sentido de la vida. Otras veces se manifiesta en un gesto de amor, en una palabra que consuela, en un perdón inesperado. El relámpago de Dios no siempre deslumbra, pero siempre transforma. Y el que ha sido tocado por esa luz ya no vive de ilusiones, porque ha visto, aunque sea un instante, la verdad. El desapego radical, soltar lo que ata para volar hacia la plenitud. Jesús advierte que quien esté en el campo no vuelva atrás a recoger sus cosas, y que quien esté en la azotea no baje a la casa. Esta enseñanza es dura, pero encierra un secreto de libertad. La conversión es un movimiento hacia adelante, no un retorno nostálgico a lo que se deja atrás. El apego es una de las mayores trampas del alma. Nos hace prisioneros de lo conocido, de lo cómodo, de lo que creemos indispensable. Pero el reino de Dios no se conquista desde la seguridad, sino desde la disponibilidad. El verdadero desapego no es desprecio de la vida ni rechazo de los afectos, sino una forma madura de amar. Solo quien suelta puede amar sin poseer. Solo quien renuncia puede recibir de verdad. Cuando Jesús nos invita a no mirar atrás, nos está liberando de la tentación de vivir entre dos mundos. El del ego que acumula y el del espíritu que se entrega. El desapego no es pérdida, es ganancia interior. Lo que se deja por amor se transforma en semilla de eternidad. La mujer de Lot, una advertencia sobre el peligro de mirar atrás. La mención de la mujer de Lot en este pasaje tiene un profundo sentido simbólico. Ella se volvió para mirar lo que dejaba, y quedó convertida en estatua de sal. Mirar atrás no es solo un acto físico, sino una actitud espiritual. Representa la nostalgia por el pasado, el deseo de aferrarse a lo que ya no puede dar vida.
Jesús usa esta referencia para mostrarnos que la fe exige una dirección clara. No se puede avanzar hacia el reino si se vive añorando las seguridades del ayer. La mirada atrás paraliza, petrifica, endurece el corazón. El que se queda atrapado en el pasado, aunque esté vivo, deja de avanzar. En cambio, quien confía en la promesa se atreve a caminar hacia lo desconocido, sostenido solo por la voz de Dios. La sal en la Biblia también simboliza la permanencia, pero en este caso se vuelve ironía. La mujer de Lot permanece, sí, pero inmóvil. La verdadera permanencia cristiana es dinámica. Permanecer en el amor, en el camino, en la confianza. No en el miedo. El corazón dividido, la lucha entre lo mundano y lo eterno. El Evangelio de Lucas no presenta la vigilancia como un simple mandato moral, sino como una transformación interior. El corazón humano es un campo de batalla donde luchan dos amores: el amor al mundo y el amor a Dios. No se trata de despreciar las cosas del mundo, sino de no idolatrarlas. El peligro no está en tener bienes, sino en ser poseído por ellos. No está en disfrutar de los dones, sino en olvidar al dador. Cuando el corazón está dividido, la mirada se vuelve confusa. Por eso Jesús insiste tanto en la pureza interior. Solo un corazón unificado puede discernir. Vivir dividido es vivir cansado, disperso, sin centro. El día del Hijo del Hombre llega precisamente para unificar, para mostrar lo que verdaderamente importa. La vigilancia no consiste en vigilar los signos externos, sino en vigilar el propio corazón, para que no se enfríe, para que no se endurezca. Quien logra esa unidad interior vive en paz, incluso en medio de los cambios más radicales. La urgencia de la hora, no postergar la conversión. El tono del pasaje tiene algo de advertencia. Lo que venga, vendrá sin previo aviso. No hay tiempo para preparativos de última hora. Jesús quiere que comprendamos que la vida espiritual no puede dejarse para después. Postergar la conversión es una forma elegante de resistencia. Pensamos que habrá un momento ideal, una ocasión más propicia, un tiempo de tranquilidad para decidirnos. Pero la verdad es que el único tiempo real es este instante. Cada día, cada hora, cada respiro. Es una oportunidad para volvernos hacia Dios. La conversión no es un evento grandioso, sino un proceso continuo de despertar. Por eso Jesús habla con urgencia. No porque quiera infundir miedo, sino porque sabe que la vida pasa rápido. Y el alma que espera demasiado termina dormida. La vigilancia es vivir despierto hoy, no prepararse para mañana. La eternidad comienza en el presente. Cuando el corazón dice sí a la llamada divina. La fidelidad en lo pequeño, el verdadero campo de batalla espiritual. En medio de estas imágenes de fin del mundo, hay un mensaje oculto sobre lo cotidiano. Jesús no nos pide huir del mundo ni vivir en paranoia. Nos pide fidelidad en lo pequeño, porque ahí se decide el destino del alma. No es en las grandes pruebas donde se mide la verdadera fe, sino en los gestos simples de cada día. Perdonar una ofensa. Ser honesto cuando nadie ve,
cuidar con amor a quien sufre. Mantener la esperanza en medio del cansancio. Estas acciones silenciosas preparan el corazón para las pruebas mayores. La fidelidad diaria es como el aceite en las lámparas de las vírgenes prudentes. No se nota, pero es lo que mantiene viva la llama. Cuando el día del Hijo del Hombre llegue, solo reconocerán su luz quienes hayan aprendido a mantener encendida la suya en la noche. Vivir con atención y ternura en lo pequeño es la forma más profunda de estar preparados para lo grande. El sufrimiento como purificación del deseo. El pasaje también nos invita a mirar el sufrimiento con una nueva luz. Cuando la vida nos sacude y lo que amábamos se pierde, tendemos a pensar que Dios nos castiga. Pero en el lenguaje de Jesús, la pérdida puede ser purificación. El dolor revela que parte de nosotros aún se aferra a lo efímero. No hay crecimiento sin desprendimiento. Y no hay desprendimiento sin herida. El sufrimiento, cuando se vive con fe, no destruye. Limpia, purifica, ilumina. Nos devuelve a la verdad de lo que somos. Así como el fuego refina el oro, la prueba espiritual refina el amor. El alma aprende a distinguir entre lo que desea por vanidad y lo que anhela por amor verdadero. Entonces el dolor deja de ser absurdo y se vuelve camino. La cruz, en este contexto, no es un final trágico, sino el punto de encuentro entre la debilidad humana y la misericordia divina. Allí donde más se sufre, puede nacer la mayor claridad. La luz en medio del juicio, esperanza que no defrauda. A pesar del lenguaje severo del pasaje, su fondo está impregnado de esperanza. Jesús no anuncia destrucción para infundir miedo, sino para despertar a la esperanza verdadera. Lo que se destruye no es la creación amada por Dios, sino el egoísmo que la deforma. El día del Hijo del Hombre no es el fin del amor, sino el triunfo del amor sobre el engaño. La fe cristiana no espera el final con terror, sino con deseo. El creyente sabe que el juicio será también restauración, que la verdad revelada no aplastará, sino que liberará. Por eso, incluso en medio de la oscuridad, el Evangelio nos invita a levantar la cabeza, a mirar con esperanza, a no dejarnos dominar por el miedo. La esperanza cristiana no es ingenuidad. Es una certeza que atraviesa el dolor y sigue confiando. Esa esperanza es la lámpara que mantiene encendido el corazón mientras llega la aurora. El amanecer interior, la luz que nace después de la noche espiritual. En el silencio de este Evangelio se esconde una verdad profunda. El día del Hijo del Hombre no llega solo desde fuera, sino que también acontece dentro del alma. Cada vez que una persona atraviesa una noche oscura y descubre, después de mucho dolor, una nueva luz interior, está viviendo ese día. La vida espiritual no es una línea ascendente sin interrupciones. Es una serie de muertes y renacimientos, de pérdidas y alumbramientos. Hay momentos en que todo parece apagarse. La fe, la esperanza, el sentido mismo de la existencia. Pero si el alma no huye y permanece en la oscuridad con confianza, entonces el amanecer llega. Y no llega como antes,
sino con una claridad más honda, más serena, más verdadera. Esa luz no deslumbra, consuela. Esa luz no promete poder, promete presencia. El día del Hijo del Hombre es también ese instante en que comprendemos que la noche tenía un propósito, que el silencio de Dios no era abandono, sino gestación. El fuego que purifica sin destruir. Jesús habla del fuego como un signo del juicio y de la presencia divina. Ese fuego no es un castigo físico ni un símbolo de destrucción, sino la imagen de la pureza del amor de Dios que todo lo transforma. El amor de Dios, cuando toca el alma, quema todo lo que es mentira, todo lo que se resiste, todo lo que impide amar. Es un fuego que duele, pero que sana. El fuego de Dios no destruye la materia del corazón, sino sus impurezas. Es el fuego que consume el orgullo, la soberbia, la indiferencia, para dejar solo lo que es verdadero. Muchos temen ese fuego, porque piensan que perderán demasiado. Pero en realidad, lo que se pierde es solo lo que nunca fue vida. El alma que se deja abrazar por ese fuego experimenta libertad. Ya no depende del reconocimiento ni del control. Ya no necesita imponerse. Es un fuego silencioso. Una llama interior que ilumina sin quemar. Y calienta sin consumir. Vivir en la presencia de ese fuego es vivir purificados por el amor. El reino que se gesta en lo invisible. El día del Hijo del Hombre parece, a primera vista, una irrupción súbita. Pero en realidad es el fruto de un proceso que ha estado madurando desde siempre. Así como la semilla germina en lo oculto, el reino de Dios crece silenciosamente en medio del mundo. Cada gesto de bondad, cada reconciliación, cada acto de justicia es una semilla que se planta en la tierra del tiempo y que florecerá en la plenitud final. Dios no construye su reino con ruido ni con espectáculo, sino con el trabajo paciente de los corazones humildes. Esos corazones son los verdaderos constructores del futuro. Mientras los poderosos disputan por el control de la historia, el reino avanza discretamente. A través de quienes aman, perdonan y sirven. Por eso, el creyente no debe medir el éxito de su fe por los resultados visibles, sino por la fidelidad al amor. Lo que parece pequeño ante los ojos del mundo es inmenso ante los ojos de Dios. El día del Hijo del Hombre será la revelación de esa verdad. Que lo invisible era lo más real. El rostro del otro como lugar del juicio. El juicio del que habla Jesús no es una balanza cósmica que pesa actos, sino una revelación del amor en relación. Cada vez que encontramos a otro ser humano, nos encontramos con un reflejo del mismo Dios. Por eso, el día del Hijo del Hombre no será solo una manifestación celestial, sino también una toma de conciencia de cómo hemos tratado al prójimo. El rostro del otro será nuestro espejo. Allí veremos si hemos amado de verdad, si hemos perdonado, si hemos acogido. No habrá necesidad de palabras, porque el amor o su ausencia hablarán por sí mismos. Este juicio es liberador porque nos invita a vivir desde ahora como si cada encuentro fuera eterno. Mirar al otro con respeto, cuidar la vida.
Proteger la dignidad del más débil. Son actos que anticipan el reino. El día final no será más que la plenitud de lo que ya hemos comenzado a vivir. Cuando amamos. La misericordia como forma suprema de vigilancia. Jesús nos enseña que la verdadera vigilancia no consiste en temor, sino en misericordia. Estar vigilantes es tener el corazón sensible, abierto al sufrimiento del otro. La misericordia es la luz que no se apaga porque se alimenta del amor mismo de Dios. En los tiempos de oscuridad, cuando el egoísmo y la violencia parecen triunfar, la misericordia se vuelve una forma de resistencia espiritual. Es la decisión de seguir amando incluso cuando el mundo deja de hacerlo. Esa es la actitud de los que esperan el día del Hijo del Hombre. No resignación, sino fidelidad activa. Mientras otros se distraen con el poder, el creyente vigila sirviendo. La misericordia nos mantiene despiertos, porque nos saca del encierro del yo. Quien ama de verdad nunca duerme, porque su corazón late al ritmo del corazón de Dios. El reino en el dolor del mundo, redención que nace de las ruinas. El discurso de Jesús no niega el sufrimiento colectivo. Habla de tiempos de prueba, de pérdida, de desolación. Pero no lo hace para infundir desesperanza, sino para mostrar que incluso en el dolor de un mundo está obrando la redención. Las ruinas no son el final, sino el comienzo de una nueva creación. Allí donde el egoísmo destruye, el amor resucita. Cada tragedia humana puede convertirse en un lugar donde florece la compasión. En cada herida de la historia se esconde una semilla de resurrección. El día del Hijo del Hombre revelará que nada fue en vano, que cada lágrima tuvo sentido, que cada sacrificio escondido alimentó la esperanza del mundo. La fe no niega el dolor, lo atraviesa y lo transforma. En ese misterio de transformación está la promesa que sostiene al creyente, que el amor es más fuerte que toda destrucción. La mirada interior que atraviesa el velo del tiempo. El misterio del día del Hijo del Hombre invita a una mirada que va más allá de lo inmediato. No se trata de observar los acontecimientos externos con miedo o con curiosidad, sino de mirar dentro, de contemplar lo que sucede en el corazón humano frente a la eternidad. En cada época, el hombre se ha sentido tentado a interpretar los signos de los tiempos desde el miedo, buscando en los desastres naturales, en las guerras o en los cambios sociales las señales del fin. Pero Jesús nos invita a otra mirada, a descubrir que el verdadero fin se juega en el alma, que el juicio comienza en la conciencia. La llegada del Hijo del Hombre no es un suceso cronológico, sino una experiencia espiritual, en la que el velo del tiempo se rasga y se revela la verdad de lo que somos. Cada uno, en lo más íntimo, lleva dentro un pequeño juicio. El momento en que la luz divina toca nuestra sombra y nos muestra el contraste entre lo que aparentamos y lo que realmente somos. En ese instante silencioso, el alma se ve desnuda, pero también amada. Y esa mirada que juzga y salva, a la vez es el fuego del día final. La fugacidad de lo aparente y la eternidad de lo esencial.
En los días de Noé y de Lot. Dice el Evangelio. La gente comía, bebía, compraba. Se casaba y trabajaba sin detenerse. Jesús no condena esas acciones, sino la inconsciencia con que se vivían. El problema no está en las cosas cotidianas, sino en la superficialidad con que se reduce la vida a ellas. El hombre moderno vive inmerso en esa misma ilusión. Corre, produce, consume, pero rara vez contempla. La existencia se convierte en una sucesión de actos vacíos, desconectados del sentido. El día del Hijo del Hombre es el momento en que todo lo efímero se revela como lo que es. Apariencia. Y entonces el alma comprende que lo único real es el amor. Esa comprensión puede llegar en un instante, a veces en medio de una pérdida, de un silencio o de una crisis. Allí donde todo se desmorona, el alma ve la verdad. Lo que antes parecía importante desaparece. Y lo que fue olvidado. La bondad, la compasión, la fe sencilla se muestra eterno. Ese es el despertar que el Evangelio anuncia. El amor como criterio absoluto del juicio. El juicio del que habla Jesús no se mide con normas externas, sino con el amor vivido. El alma será medida por su capacidad de haber amado, no por sus obras visibles, sino por la pureza de intención con que sirvió. En el día del Hijo del Hombre, los títulos, las riquezas y los logros se disolverán como humo. Y solo quedará la huella luminosa de cada gesto de ternura. Porque el amor, cuando es verdadero, no se pierde. Permanece grabado en la eternidad. Ese amor puede haber sido pequeño, incluso ignorado por los demás. Pero ante Dios tiene un valor inmenso. En ese juicio, nadie podrá fingir. Porque el amor no se disfraza. Y lo más hermoso es que también las heridas del amor, los sacrificios silenciosos, las lágrimas derramadas por otros, se mostrarán como gemas preciosas en el corazón del alma. El amor será entonces la única medida. Y quien haya amado, aunque haya fallado 1000 veces, será hallado justo. El cuerpo y el alma, una misma revelación. En la visión de Lucas, el día del Hijo del Hombre alcanza tanto el cuerpo como el espíritu. El ser humano no es un alma encerrada en un cuerpo, sino una unidad viva en la que ambos se revelan mutuamente. Por eso, la venida del Hijo del Hombre no es una fuga del mundo material, sino su transfiguración. El cuerpo también participa de la redención. Cada gesto, cada abrazo, cada acto de servicio, cada trabajo hecho con amor, son formas de encarnar el reino. El cristiano no espera la salvación fuera de la tierra, sino dentro de ella, en una creación renovada. El cuerpo, que ha sido templo del Espíritu, resucitará. Y el mundo, que ha sido escenario del amor, será restaurado. Así, el Evangelio no invita al desprecio del mundo, sino a su purificación. Lo corruptible se reviste de incorruptibilidad. Lo que ahora parece limitado se abrirá a la plenitud. El día del Hijo del Hombre será la reconciliación final entre el cielo y la tierra. La memoria de la historia y el despertar de la conciencia. Cada generación ha esperado el fin
Pero lo que realmente cambia no es el mundo exterior, sino la conciencia humana. La historia es maestra de revelaciones. En los momentos de crisis, las civilizaciones son invitadas a mirar dentro, a reconocer sus idolatrías, a abandonar lo que destruye. El día del Hijo del Hombre no es solo un acontecimiento futuro, sino un proceso histórico y espiritual que ya se está gestando. Cada vez que el ser humano despierta a una conciencia más alta, cada vez que se libera del odio, de la codicia o de la mentira, el reino avanza. Pero cuando la humanidad se cierra al amor, el juicio se hace presente. La violencia, la injusticia, el sufrimiento son consecuencias del olvido de Dios. Sin embargo, incluso en la oscuridad colectiva, la esperanza permanece. El día de Cristo no vendrá desde fuera, sino desde dentro, cuando los corazones, transformados por el Espíritu, reconstruyan la historia desde la luz. La fe como certeza en medio del desconcierto. Jesús sabe que el anuncio de su venida puede causar temor. Por eso, su palabra no busca atemorizar, sino sostener. La fe es esa llama que arde incluso cuando todo parece colapsar. Tener fe no significa entender los misterios, sino confiar en medio de ellos. Es abrazar la incertidumbre sin perder la esperanza. La fe no elimina el desconcierto, lo transfigura. En el día del Hijo del Hombre, la fe se revelará como el puente que une lo humano con lo divino. Los que han creído, incluso sin ver, serán los verdaderos hijos de la luz. Su fe habrá sido la semilla que sostuvo la tierra. Cuando todo se derrumbe, la fe recordará que detrás del caos hay una promesa. Y en esa confianza, el alma permanecerá firme. No porque entienda, sino porque ama. Esa es la fe que salva. La que sigue creyendo cuando todo parece perdido. El rostro oculto de la esperanza. En los tiempos de desolación, cuando parece que la historia se inclina hacia la oscuridad, el Evangelio nos recuerda que el día del Hijo del Hombre no deja de acercarse. La esperanza cristiana no es optimismo ingenuo, sino certeza profunda en el amor que sostiene todo. Incluso cuando las sombras se alargan, la luz no deja de crecer en silencio. Esa esperanza se alimenta de la fe en la fidelidad de Dios, que nunca abandona su creación. La esperanza es como un faro interior que guía el alma entre tormentas. No se apaga porque no depende de las circunstancias, sino del corazón de Dios. Esperar en medio del dolor es el acto más puro de fe. Esa esperanza se convierte en testimonio. Muestra al mundo que el amor no ha sido vencido. El día del Hijo del Hombre será la revelación de esa fidelidad eterna que el alma creyó sin haber visto. La presencia invisible que sostiene el mundo. El mundo, a pesar de su aparente distancia de lo divino, sigue sostenido por la presencia silenciosa del Espíritu. Esa presencia no se impone, no grita, no domina. Está en lo más humilde, en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante. Cada vez que alguien ama en silencio, que alguien perdona sin que nadie lo sepa, que alguien sostiene la esperanza en medio del dolor, allí se manifiesta el reino.
Esa presencia invisible mantiene viva la llama de la humanidad. El día del Hijo del Hombre será, en el fondo, la revelación de esa fuerza escondida que siempre ha guiado la historia. Lo que el mundo creyó débil se mostrará invencible. Lo que fue despreciado se revelará glorioso. Los verdaderos pilares del universo no son los poderosos, sino los que aman en lo oculto. La historia, entonces, será reinterpretada desde el corazón de Dios. Y cada acto de bondad anónima brillará como una estrella en el cielo eterno. La unidad restaurada de toda la creación. El día del Hijo del Hombre no es solo un acontecimiento humano, sino cósmico. Toda la creación participa de ese misterio. Los árboles, los mares, las estrellas, los animales. Todo lo que respira y late está llamado a la renovación. La tierra gime con dolores de parto, esperando su redención. En ese día, la fractura entre el hombre y la naturaleza será sanada. La armonía perdida por el egoísmo humano será restaurada por el amor divino. El universo no será destruido, sino transfigurado. Cada criatura revelará su belleza original. Y el hombre, finalmente reconciliado con la creación, comprenderá que su vocación no era dominar, sino custodiar. Así, el día del Hijo del Hombre será también el día de la creación reconciliada. Cuando el canto de todas las cosas se una en una sola alabanza, el cosmos entero vibrará con la misma melodía que brota del corazón de Dios. La humildad como camino hacia la gloria. Solo el corazón humilde puede reconocer la llegada del Hijo del Hombre. La soberbia ciega. El orgullo endurece. Pero la humildad abre el alma al misterio. Ser humilde no es humillarse, sino vivir en verdad. Es reconocer que todo viene de Dios. Y que todo vuelve a Él. En los días de Noé y de Lot, la arrogancia del hombre lo hizo incapaz de escuchar. Hoy sucede lo mismo. El ruido de la autosuficiencia nos impide percibir la voz del Espíritu. Pero cuando el hombre se arrodilla en el silencio del alma, cuando reconoce su pequeñez sin desesperar, entonces el cielo se abre. El día del Hijo del Hombre no será revelado a los sabios ni a los poderosos, sino a los sencillos, a los que aman sin buscar recompensa, a los que sirven sin ser vistos. En ellos se manifiesta la gloria oculta del reino. Porque la verdadera grandeza se disfraza de pequeñez. El amanecer de la eternidad. El Evangelio según San Lucas nos lleva a contemplar no un fin catastrófico, sino un principio nuevo. El día del Hijo del Hombre no es destrucción, sino revelación. Es el amanecer definitivo donde todo lo oculto se manifiesta. Donde el amor vence al miedo. Y la verdad ilumina las sombras. La humanidad entera, con su historia de dolor y esperanza, encontrará su sentido en ese día. Cada vida, cada lágrima, cada acto de amor, se integrará en la gran sinfonía divina. No habrá más separación ni oscuridad. Solo comunión, luz y plenitud. La promesa de Jesús no es amenaza, sino consuelo. Su venida no es castigo, sino cumplimiento.
Vivir en espera de ese día es vivir ya en el reino. Con un corazón despierto, humilde y lleno de amor. Cuando el Hijo del Hombre se manifieste, el alma reconocerá su rostro, porque lo habrá visto muchas veces antes. En los pobres, en los pequeños, en los que amó sin medida. Y entonces todo quedará en silencio. Porque la eternidad habrá comenzado en el corazón mismo de Dios. Y nosotros con ella, para siempre. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.